Continuamos en esta segunda parte con el candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manini Ríos. Bien, quedaba picando una de las preguntas. Sí, referente a UPM. Nosotros pensamos que toda la gestión del Estado es un tema de priorizar los gastos. Si se gasta en algo, después no se puede gastar en otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en que esa priorización atienda las cosas más importantes. Yo creo que el gobierno está preocupado por la falta de empleo y quiere generar una corriente de empleo. Bueno, esta es lícito, seguramente nosotros en el gobierno vamos a querer también generar corrientes de empleo. Pero acá hay que hacer un par de consideraciones en este caso concreto. Primero que nada tiene que haber un estudio serio, independiente, no dependiente del propio gobierno, sobre el efecto que puede tener la planta en la contaminación del Río Negro. Es un río que está contaminado, sí, pero ¿lo va a contaminar más o no? Eso tiene que haber estudios serios, concluyentes y no aproximados de vos ve ahí, no, tiene que ser una cosa bien clara. La planta no va a contaminar más el río. Bueno, entonces ahí seguimos con la segunda parte, digamos, del tema. Esa planta, esa construcción, ¿qué le va a dejar al Uruguay y qué le significa de costos al Uruguay y qué le va a devolver? Y ahí hacer una ecuación. Si Uruguay tiene que gastar, como se dice, porque realmente los acuerdos para la construcción de la planta no están del todo cristalinos, o sea, no digo porque haya cosas raras, sino no se conocen, no estamos totalmente por dentro de cuáles son los compromisos del Estado para la construcción de esta planta, qué es lo que el Estado da, qué es lo que va a recibir, pero una vez que se sepa claramente qué es lo que el Estado da y lo que el Estado recibe, bueno, es un tema de evaluarlo. Siempre hay que mirarlo con seriedad, no es decir, estos que no vengan porque son finlandeses, porque son, no sé, gringos, por lo que sea, porque también hay que ver una realidad. Esa planta le daría mucha vida a localidades que la precisan, como son Centenario y Paso de los Toros, y mucho más allá de eso. Esa planta significaría la salida de la madera de miles de hectáreas plantadas en la región, en departamentos como Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno y otros lugares cercanos ahí y muy lejos del río Uruguay. Es decir, que hay una realidad que hay que atender. No se puede ligeramente decir esto no se puede hacer. Pero te vuelvo a repetir, primero, seguro de que no contamina el río. Si estamos seguros que no contamina, después es simplemente ver, bueno, vamos a gastar $2.000 millones en esta infraestructura que nos exigen los finlandeses, pero nos van a dejar en pocos años mucho más de eso. Bueno, entonces vamos arriba. Ahora, si vamos a gastar muchísimo más de lo que nos van a dejar, bueno, hay que evaluarlo con sentido común y con criterio porque, como dijimos al principio, hay que respetar prioridades y hay muchas áreas de nuestro país que están requiriendo también tratamientos económicos urgentes. Entonces, lo de UPM hay que tomarlo con toda la seriedad del caso. Yo primero querría ver los números, la realidad de los compromisos que asume Uruguay y la realidad de lo que eso va a aportar al Uruguay. Cabildo Abierto es un partido político hoy con un candidato a la presidencia de la República. En lo previo, lo decíamos al inicio de esta entrevista, y bueno, que viene, que no viene, que acepta, que no acepta. Ya tienen un programa, un equipo técnico encargado de elaborar un proyecto de gobierno, y cuándo lo estarían presentando y cuáles serían las necesidades urgentes para mañana en caso de asumir lo que pretende. Bueno, Cabildo Abierto nació, realmente se confirmó hace menos de una semana hoy, así que no tenemos aún todas las líneas de acción, toda la planificación, los caminos que vamos a recorrer en el papel. Tenemos las grandes orientaciones y hay equipos técnicos en cada una de las áreas, educación, salud, trabajo, seguridad, trabajando para hacer una propuesta seria y concreta. Pero nosotros ya hemos hablado algo hace unos minutos referente a nuestra propuesta de seguridad, los grandes ejes por los cuales va a circular esa propuesta, que es la policía, la restauración de la autoridad policial,
el respaldo al accionar de la policía, la reorganización de la policía llevándola cerca del vecino, cerca del ciudadano, la mejor gestión de la policía. Nosotros pensamos que la policía tiene excelentes recursos humanos, que tiene a su vez suficientes recursos materiales, pero la policía necesita también restablecer sus cadenas del mando y recuperar su sistema disciplinario que en los últimos años ha sido resquebrajado. Es decir, que creemos que una parte de la solución es la policía, otra parte es la justicia, es decir, hoy las fiscalías no están funcionando adecuadamente, tenemos por otro lado problemas con el código, con el nuevo código Código Penal que se está aplicando, tenemos también que solucionar el tema de las cárceles. Nosotros hemos visto en estos últimos tiempos cosas bochornosas en nuestras cárceles, como que un preso se come a otro, o como que están a los tiros entre los presos adentro de la cárcel. Nosotros estamos convencidos de que debemos cambiar ese sistema para que las cárceles se transformen en centros de rehabilitación real. Pensamos que hay que hacer trabajar a los presos al menos algunas horas al día para crearle un hábito de trabajo que contribuya a su rehabilitación. Creemos que los presos, al menos los más pesados, tienen que estar realmente aislados y fuera del circuito del delito, porque hoy nos enteramos de que siguen dirigiendo organizaciones delictivas desde dentro de la cárcel. Es decir, tenemos que hacer un plan que solucione todo el sistema de seguridad integralmente, además de agregar las oportunidades a la juventud que hoy está ociosa, que no tiene una luz en el horizonte, como dijimos, y además de agregar la atención a los drogadictos, como dijimos. Es decir, que tenemos necesariamente que enfocar la seguridad como un todo, pero en eso se está trabajando para afinar la propuesta. También en el tema de la generación de puestos de trabajo hay muchas propuestas para hacer de manera tal de que se estimule al particular, al empresario, para que genere puestos de trabajo, que haya un estímulo, que el Estado no sea un peso tal que lo asfixie. Tenemos también propuestas relativas al Estado, al ordenamiento del Estado. Y vemos que hay claras injusticias en el Estado. Vemos que a veces se desempeña la misma función en una parte del Estado y el salario es tal, y en otra parte, por desempeñar la misma función, el salario es la mitad o el doble. Entonces, ese tipo de inequidades que hay, aparte de haber en el Estado a veces sueldos obscenos, de 400, 500, 600 mil pesos en un estado como el nuestro, en una situación como la que estamos, pensamos que hay que encarar eso seriamente, una reforma grande y rápida. No podemos perder tiempo, por lo que dijimos hoy, cada mes que pasa hay 40 uruguayos nuevos asesinados. ¿Por qué cree que hasta el momento no se ha hecho eso, digamos? Porque ahora sale, por ejemplo, el MPP a una política de austeridad y después de que se gastó tanto dinero. Bueno, yo creo que las propuestas que puedan surgir del partido de gobierno no tienen por qué ser propuestas, las pueden votar hoy mismo, tienen mayoría, ¿por qué no las aplican ya? ¿Por qué no las aplicaron hace 14 años? ¿No? Es decir, creo que eso es un poco parte de la campaña electoral y nada más. Pero ¿por qué no lo ha aplicado? Porque a veces es parte de conceptos, a mi entender, que tienen algo de explicación teórica, lógica, pero que no están totalmente atados no digo a la realidad, pero que generan que no se pueda combatir la delincuencia efectivamente. Se parte del concepto de que en realidad el victimario es una víctima. Digamos que el culpable en realidad es la sociedad que no le dio las condiciones para que pudiera tener las oportunidades en la vida. Se parte de eso, que a veces, en algunos casos, es discutible, pero yo creo que en realidad al que hay que proteger antes que nada es al que no delinque, que es la víctima que en definitiva
no tiene la culpa de lo que está pasando, de las inequidades de la sociedad, que sí hay que corregir, que estamos de acuerdo que hay que corregir, pero se parte de un concepto ya distinto, entonces eso lleva a que se sea totalmente leve en el castigo a la delincuencia, eso el delincuente lo percibe y se tienta más a reincidir y a seguir en la delincuencia, y en definitiva quien sufre es la sociedad en un todo, que tiene que ver cada vez más la delincuencia actuando en su seno. Brevemente, ya pues nos quedan poquísimas preguntas, la última de mi parte. ¿Qué percepción tiene de la corrupción en Uruguay, teniendo en cuenta todo lo que sucedió en Brasil, los lazos que tienen los gobiernos de izquierda, incluso el gobierno uruguayo, y que poco se investiga, o Uruguay está aislado de toda esa corrupción, según algunos organismos internacionales que hablan de mucha transparencia? ¿Cree usted realmente que hay cierta transparencia y que la corrupción no es tal en Uruguay? No, yo creo que hay corrupción en Uruguay. Hay varios casos que han sido, se han hecho públicos de corrupción. Pero no llegan a la justicia, digamos, ¿no? Bueno, creo que también hay investigadoras que no pueden seguir adelante porque no están los votos, pero que hay apariencia de corrupción por lo menos. Creo que eso es un hecho real. Tampoco vamos a entender, la corrupción es exclusiva del Frente Amplio en el gobierno, hubo corrupción en otros gobiernos anteriores, digamos, la corrupción existe, no sé cuál es el grado, porque creo que hay algunas líneas de investigación que acá no se han llevado adelante, que tal vez en un futuro se lleven, de algunos escándalos internacionales que afectaron a todo el continente, menos a Uruguay, algunos casos, le pongo, por decirle uno que me viene a la mente, el de Odebrecht. Bueno, en todo el continente ha habido repercusiones, menos en Uruguay. Tal vez no haya habido nada acá en Uruguay, pero no estamos seguros de que se haya realmente desarrollado esa línea de investigación. Por supuesto, Brasil es Brasil, tiene otros recursos mucho más grandes, la corrupción fue muchísimo más grande por la propia magnitud del país, pero no descartamos que acá en Uruguay también haya casos de corrupción que hasta ahora no se hayan desatado. Y vuelvo a repetir, no es exclusividad del gobierno del Frente Amplio, ¿no? No es exclusivo, han habido corrupciones anteriormente también, pero da la impresión a todo el mundo de que todavía no sabemos toda la verdad en determinados temas. Ya está establecida la fecha y el lugar donde se va a hacer el lanzamiento oficial de Cabildo Abierto, porque ahora hace una visita de cortesía, de presentación, de conocer a la gente en todo el interior. ¿Ya tienen establecido? Nosotros tenemos previsto hacer el lanzamiento oficial de Cabildo Abierto acá en Artigas, hacerlo acá. Seguramente va a ser dentro de un mes más o menos. La fecha no está exactamente definida, pero más o menos dentro de un mes va a ser el acto inicial, digamos, de lanzamiento del partido Cabildo Abierto, y lo queremos hacer acá en Artigas para marcar que lo hacemos en el lugar más lejano del país, digamos, en la capital más lejana del país, porque Cabildo Abierto es una propuesta que quiere afectar a digamos, todos los rincones del territorio nacional y no ser excluyente, dejar de lado la zona esta norte que tantas veces ha sido olvidada desde la capital. Muy bien, Guido Manini Ríos, va a haber muchas oportunidades seguramente para seguir conversando, porque esto recién empieza, esta campaña electoral. Sí, señor, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y estamos a las órdenes como siempre. Bueno, de mi parte también muchas gracias por haber aceptado esta invitación y nos volveremos a encontrar. Bueno, gracias a ustedes. Ya volvemos.